Transparencia Internacional nos dijo que éramos uno de los países más corruptos de Sudamérica y a nadie le sacudió el tema. Un país de 7 millones de habitantes que puede dar de comer a 60 millones de seres humanos, tiene 2 millones de personas que van a la cama sin haber cenado. Hay tanto que hablar sobre este tema y doy la bienvenida al licenciado de los Santos Lima, que tiene muchas ideas para despertarnos acerca de este gran compromiso que es hacer que la educación se convierta en un principio y en un valor. Es un gran gusto saludarlo. Bienvenido a Univerano 2022, licenciado de los Santos Lima. Quiero ir directamente al tema sobre el cual se habla, y yo, preparándome un poco, dije, bueno, voy a distinguirlo en tres momentos. Una parte es relatos emergentes o algunas situaciones que se ha dado en un modo macro, mundial, que ha afectado directamente después a la convivencia humana y por ende a la educación. Posteriormente quiero ir a fondo en cuanto a nuestra realidad paraguaya, analizar 7 de 50 posibles problemas, pero cosas que se vincula a nuestra realidad cultural, a nuestra realidad más profunda, digamos, ¿no? Eventos que han sacudido y han hecho grandes cambios, ¿no? Hay un evento, quiero hablar de 5 eventos en los últimos 33 años que se han dado y que han producido cambios. Para terminar con la pandemia, el último gran evento. Primero ha sido la caída del muro de Berlín, ¿no? En eso con Benjamín coincidimos, que ahí se da un quiebre en la historia en Occidente. Anterior a eso teníamos en Occidente conceptos de ideología, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con eso? Ocurre que las ideologías, de algún modo, se han tergiversado, ¿no? Ya no se distingue más quién es derecha, quién es izquierda, o sea, se ha hecho una mezcolanza, y eso es una consecuencia que después ha generado también cambio en el ámbito educativo. Otro gran cambio, y este sí que fue una especie de tsunami, la introducción del Internet, en los años 90, 94, 95, que irrumpe con mucha fuerza, ¿no? Y que hasta hoy esa energía lo vemos y cada vez hay una transformación más rápida a raíz de eso. Fíjense que cuando nosotros estudiamos en Occidente, estudiamos la historia europocentrista, digamos, una de las cosas que vemos es que los grandes cambios se iban produciendo cada 500 años, cada 1000 años, ¿no? Hoy día hablamos grandes cambios en 20 años, en 30 años, se producen grandes cambios. Y ese concepto del cambio continuo es algo que ha entrado y forma parte de nuestra vida. Nosotros estamos constantemente en ese proceso de cambio. El tema de Internet quizás ha sido el motor, ¿no?, que más ha impulsado a estos cambios, ¿no? Y no estamos para analizar ahora todo el efecto que eso ha generado y sigue generando en el mundo, ¿no? Desde lo bueno, desde lo positivo, porque realmente hay que reconocer, ¿no?, que hay muchas cosas muy buenas, y también algunas limitaciones que podemos encontrar detrás de eso. Otro gran cambio lo hemos visto con la caída de las Torres Gemelas, ¿no? No tanto por el hecho de las Torres Gemelas americanas ni nada, sino más bien porque introduce algo nuevo en la sociedad. El concepto del miedo, el concepto de la inseguridad, el concepto del terror. Y después de eso ya no podías viajar, empezabas a sentir miedo en la calle, ¿no? Había una tensión constante, una sospecha constante del otro. Pero efectivamente ha cambiado, ¿no? Ha cambiado esa persona de confianza, de libertad, a una persona de resguardo, de miedo, de encerrarse, ¿no?, en su propio espacio, en lo que sentía más seguro. Otro evento que ha producido grandes cambios quizás han sido los tsunamis, ¿no? Porque así como nosotros en este mes de enero hemos sentido lo que es el calor, ¿no?, a raíz de la deforestación y a raíz de tantas cosas, ¿no?, empezamos a sentir en la propia piel
este gran pasaje que estamos advirtiendo del antropocentrismo al ecocentrismo. Es decir, el hombre que era centro, hoy día les tenemos que dar la palabra a la ecología como centro, porque si no lo cuidamos, como dice Jean Lovelock en un magnífico libro que se llama La venganza de la tierra, él decía justamente que si no le protegemos, la misma tierra se va a proteger a sí mismo y nos va a expulsar, ¿no? Estos cambios climáticos y que afecta después a la educación. Si nosotros no le damos importancia, vamos a desaparecer, inclusive como humanidad, ¿no? Aunque suene muy apocalíptico. Después el último gran cambio que considero que se ha dado es lo de la pandemia, ¿no? Lo hemos vivido, ¿no? Y quizás sea, junto con la introducción de Internet, quizás la pandemia es lo que más ha afectado también a la educación, ¿no? Hoy día, le comentaba fuera del micrófono a Benjamín, tenemos chicos de tercer grado que no saben leer, no saben escribir, no se han socializado, no conocen la identidad y la historia. Chicos que, de algún modo, podemos decir que son analfabetos, estando en tercer grado. Profundamente, porque estamos hablando de generaciones de niños, de jóvenes, que no van a tener herramientas básicas, ¿no? Si uno no aprendió bien números y letras en los 3 primeros años de la primaria, va a tener las consecuencias como lo tenemos los paraguayos, ¿no? Las consecuencias de no saber escribir, ¿no? Y esas consecuencias lo vamos a sentir a los 30, a los 40, a los 50 años, ¿no? Porque tiene efectos directos. No solamente en la escritura, en el modo de pensar, en el modo en que construimos nuestro mundo. Bien, esto un poco en cuanto a eventos del pasado. Este paso de Gutenberg a Bill Gates, ¿no? De la imprenta que generó grandes transformaciones en su tiempo, ¿no? A la informática que genera grandes transformaciones en todos los órdenes, ¿no? Desde el lenguaje, gusto, valores, principios, la forma de comunicarse, muchísimas cosas. Por ahí pasa no solamente la forma de comunicarnos, sino también pasa también la forma en que como construimos el conocimiento, cómo nos acercamos a la realidad de las cosas. Otro gran cambio que percibo de esto que ya mencioné, este paso del antropocentrismo al bioecocentrismo. Es decir, estamos en un periodo de transición y nuestra generación es la generación de la transición. ¿Sí? Nosotros tenemos el gran desafío de elegir aquellas cosas que queremos que perduren en el tiempo, que como un puente, de algún modo, que tenemos que hacer pasar de esa época de la modernidad a la época posmoderna, como le llamaron muchos, o la época digital. Tenemos que elegir aquellas cosas que digamos, esto sí vale la pena, pasarlo de un lugar a otro. Y ahí, este hombre, digamos, este ántropo, ¿no? Este hombre que está confundido, ¿no? Como decía Nietzsche, ya hace 150, 130, 150 años atrás, ¿no? Este hombre que, como un náufrago, ¿no? Que no sabe para dónde ir. Nos encontramos con esa mirada de Nietzsche, ¿no? Somos como una especie de náufrago que todavía tenemos que encontrarle una dirección a lo que queremos hacer. El tercer gran cambio que yo percibo es este paso, acá nos cuesta a los paraguayos en esto que voy a decir, pero en otras sociedades ya ha avanzado mucho. El paso del machismo al protagonismo femenino. La ecología como centro, tenemos que empezar a hacer caso a lo que pasa. Si no, fácilmente, así como con estos tsunamis, fácilmente nos van a expedir la tierra es como un sacudón nada más que se va a dar contra la humanidad. En muchos países se habla, ¿no? El siglo XXI, el siglo de las mujeres, ¿no? Y las mujeres no solamente entendido como una realidad biológica, las mujeres en cuanto a concepto social, forma de pensar, forma de vincularse, ¿no? Las características psicológicas de la mujer que de algún modo genera otro modo de
otra forma de vivir en la sociedad. Por último, el cuarto gran cambio que percibo es el de la conformación de Estado que se ha dado en el siglo XIX, gran parte, ¿no? Como Paraguay y muchos estados europeos y todos los estados americanos se han constituido en el siglo XIX, estamos dando ese paso a la era de la globalización del mundo. Es decir, hay una realidad, y la realidad que tenemos que empezar a ir más allá de esa mirada de isla que tenemos muchas veces los paraguayos. Sí, tenemos que conquistar una mirada más mundial, más global. Pero para conquistar esa mirada es necesario salir de este mundo tan aislado que hemos construido los paraguayos. Hoy día, antes se hablaba de la educación en un proyecto de 10, 15, 20 años. Hoy día, a raíz de las herramientas que tenemos, podemos hablar de una transformación en 5 años. ¿No? En 5 años nosotros podemos rehacer la patria. 7 de 50 problemas posibles. El primer problema que tenemos es el problema del lenguaje. Decía Wittgenstein, ¿no? Este filósofo austriaco, ¿no? Lo que yo soy capaz de comunicar es lo que existe para mí. No culpo para nada al tema del bilingüismo, al contrario, pero sí tenemos que replantear cómo seguir adelante con el bilingüismo. No es el problema del bilingüismo. El problema quizás que tenemos que sortear es método de cómo enseñamos el idioma.